Bueno, entonces vamos a continuar aquí con este ejercicio de nómina. Y aquí miren que pues, ya calculamos ahí lo que es tres funciones importantes, ¿no? O dos, básicamente. La función sí, la función buscar b. Aquí una función buscar b, pues ahí se dice compuesta, ¿no? Porque ahí lo utilizamos pues a su vez con una multiplicación. Una operación básica que habíamos aplicado allí, pero habíamos hecho por acá ya una función tipo eh, eh, anidada, ¿no? Que digamos que una función relativamente pues es anidada, pero no es las funciones anidadas más complejas que se mantienen usando, ¿no? Básicamente las funciones anidadas son los sí, sí, los síos, los sí, sí. En ese orden es que se manejan las funciones anidadas. Entonces vamos aquí a mostrar el comentario aquí de este recargos y extras. Y voy a ocultar aquí este comentario. Entonces recargos y extras. Aquí nos dicen que los recargos y extras se calculan en la hoja de recargos y se trae el valor de esta columna. Entonces tenemos que ir a la hoja de recargos. Vámonos a la hojita de recargos, que es esta. Aquí. Y observen que acá tenemos básicamente toda una estructura allí también, donde tenemos unas cédulas que están vacías, pues lo que son el nombre y apellidos unidos, el salario básico, el costo de la hora, y aparecen las horas pues de trabajo que han tenido estas personas pues en horas extras y recargos, ya escritas allí. O sea, esta persona tuvo la primera persona, que es de la cédula, pues la primera que aparece allí, tuvo una horita de recargo nocturno, horas extras diurnas, 3 horas nocturnas, pues se ha colocado así como metodología pues para poder resolver rápido esto. Aparecen pues donde vamos a calcular el costo de esas horas, teniendo obviamente estos factores que son los factores de recargo y de extras, de ley, son estos que están acá arriba. Vamos aquí a empezar a llenar esta información. Y nos piden traer los nombres y los apellidos unidos de la hoja de nómina. O sea, tenemos que poner aquí los nombres y los apellidos que correspondan a esas cédulas. Entonces, sencillamente vamos a hacer ahí un buscar B, ¿sí? Porque igualmente pues tenemos que hacer una búsqueda de esa cédula. Entonces vamos mentalmente, vamos a hacer aquí un buscar B que me busque esta cédula en esta tablita matriz. Y que nuestra tabla matriz es esta nómina, la hoja de nómina, ¿no? Y básicamente aquí nuestra tabla matriz va a ser inicialmente hasta aquí, sí, hasta aquí. O sea, voy a ponerle hasta un colorcito aquí inicialmente como para darle allí un visualmente un rango en el que vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces son 4 columnitas y vamos a traer la 4. Voy a buscar la cédula en este y que nos traiga la columna 4 y ponga ese valor aquí. ¿Sí? Entonces vamos a hacer allí un buscar B. Entonces entramos por f de x. En búsqueda de referencia voy a usar recientemente para la función buscar B, donde nos piden pues el valor buscado va a ser la cédula o la llave única, ¿no? La cédula, que nos busque ese valor en donde, en este rango de datos, en el rango azul que está allí. Lo anclamos, siempre se deben anclar los rangos. Indicador de columna va a ser la 1, 2, 3, 4, la 4. Y el ordenado 0. ¿Por qué 0? O el rango 0. ¿Por qué? Porque pues esas cédulas no están ordenadas. Allá, no tanto aquí, sino en donde estamos haciendo la búsqueda. Al dar a aceptar, pues me coloca aquí el nombre de la persona y arrastramos la fórmula con un doble clic y nos trae los nombres de esas personas. Igualmente tenemos que hacer el mismo procedimiento para traer el salario. Recuerden que el salario pues ya no está en este rango azul, sino que ya se extiende hasta acá. Entonces voy a ponerle el colorcito azul hasta acá. Observen que esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas. Entonces ahí el indicador de columna va a ser el 10. Entonces parado aquí en la función buscar B, que me busque esa cédula en esa tabla matriz, que se ancla, F4, siempre se debe anclar, ¿no? Concepto de celda fija allí. Indicador de columna la 10, claro, tiene que traerme la columna 10. Y el ordenado, pues las cédulas siguen estando desordenadas. Entonces me trae allí el valor, un doble clic arrastro, ¿no? O copiar y pegar, también lo permite. Listo, aquí el costo de la hora, observen que aquí en el costo de la hora, voy a darle aquí mostrar, pues, y voy a acercarme un poquito. En el costo de la hora hay que dar una operacioncita allí, de acuerdo al comentario, ¿no? Básicamente ahí tenemos que eh, hacer una operación básica que tome ese salario básico que tenemos allí y lo dividamos entre base horas mes. Entonces esa variable base horas mes
¿Dónde se encuentra? Ah, se encuentra acá en nómina. Acá. Base horas mes, son este, el 240 que anda por acá, del valorcito. Se vamos a traer con esta celda. Y entonces parados aquí, esto va a ser igual. Ese salario básico dividido, vamos a nómina y damos clic en el 240. Como esa celda está en otra hoja, la anclamos, F4, ¿no? Porque después tenemos que arrastrar la fórmula. Y damos el enter. Y allí entonces arrastramos la fórmula y nos dan los valores allí. El costo de la hora de cada una de esas personas. ¿Sí? Allí tenemos el costo de la hora. Y esta fue básicamente la fórmula que aplicamos. Uno puede poner ahí más grandecito, pues para que se vea mejor. Corramos esto. Incluso estos, miren que esto tiene como esto también aquí, copiemos esto. No solamente estos dos, entonces control C. Volvamos a los textos. En firmes, en valores, ¿no? Que no quede eso allí como con fórmula, eso allí. Ahí quedó bien ya. Listo. Aquí pues aplicamos un buscar bien. Eso podemos insertar aquí un comentario. Voy a quitar este nombre que está aquí. Y voy a colocar aquí la fórmula. Buscar B, control C, escape, entro al comentario, mostrar el comentario y lo pegamos aquí. Miren que un buscar B que aplicamos allí. Lo exploro un poquito para que para seleccionarlo y ponerlo más grandecito. Allí más grandecito. Buscar B allí. Pongámoslo también en negrita. Me quede como en negrilla allí. Listo, entonces hicimos nuestro buscar B. Buscar B y nuestra función y nuestra operación básica. ¿Qué características tiene? Pues que acudimos a la otra hoja para extraer la información y anclarla, ¿no? Entonces, conceptos de celdas fijas, miren, anclar rangos, anclar celdas, el análisis, obviamente, de la información. Listo, tenemos ya estas horas aquí. Vamos a calcular aquí el recargo nocturno. Pero para el recargo nocturno aquí nos dicen que básicamente tenemos que coger el costo de la hora, que es este, o tomar el costo de la hora, multiplicarlo por el número de horas de recargo nocturno y por el factor de recarga nocturno que es este. Ya tenemos que hacer una operación allí de 3 variables. Básicamente va a ser esto. Esto va a ser igual costo de la hora por horas de recargo nocturno por el factor de recargo nocturno. Y enter. ¿Sí? Esa es la operación. Y bueno, ahí dice uno, bueno, ¿qué debemos anclar ahí para poder que pueda arrastrar esa fórmula hacia la derecha o hacia abajo? ¿No? Entonces miren que aquí vienen a aparecer varios conceptos. Uno, el concepto de celda fija, se extiende. ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que uno puede anclar no solamente una celda, sino todas las celdas, sino partes de una celda. Entonces uno diría aquí, no, vamos a anclar el recargo nocturno, que es la celda L3 en esta fórmula. Uno entonces me paro en L3 y lo doy en F4. ¿Sí o no? Y enter. Y uno dice, sí, yo puedo arrastrar la fórmula allí, hacia abajo, y me da, pero si trato de arrastrarlo hacia la derecha, ya la fórmula no da. ¿Sí? Entonces me tocaría que empezar a hacer la fórmula otra vez uno por uno. ¿Sí? Hacerla aquí otra vez, hacerla aquí, y ahí y irla arrastrando hacia abajo. Pero uno puede anclar partes de una celda también. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, aquí en esa fórmula que tenemos allí, voy a acercarme un poquito. ¿Sí? Pues en esta fórmula que tenemos aquí, donde tengo ahí ese L3 anclado, voy a entrar ahí con F2 al contenido de la celda. Miren que en el E3 yo realmente pues no necesito necesariamente anclarla toda, yo puedo anclar solamente la fila 3. Y ahí como está anclado toda, no solamente la L, sino el 3, o sea, la fila es el número. Pero quiero que la letra no quede anclada para que cuando corra la fórmula hacia la derecha quede bien. Entonces, ¿cómo se hace eso? Le doy un F4 y miren que ya quedó anclada, le di otro F4 y ya quedó anclada la fila. Y la letra perdió el anclaje, perdió el símbolo pesos.
Bueno, ¿y qué sucede con el costo de la hora? El costo de la hora es algo que se va a mover de una manera diferente, que es esta. Claro, porque cuando empieza a mover esta fórmula hacia la derecha, el costo de la hora no se puede mover de esa columna, o sea, debo dejar fija la columna, pero que cuando arrastre hacia abajo se muevan las filas. Entonces aquí tengo que anclar solamente la letra, no el número. Entonces le damos un F4, ancla todo, un segundo F4, ancla el número y un tercer F4, ancla la letra. Y ahí quedó bien. Y enter. Entonces hagamos lo siguiente, voy a borrar desde el segundo registro hacia abajo. Entonces miren que esta fórmula, si yo la arrastro hacia la derecha, me da para todos los registros. Y si le doy el doble clic hacia abajo, da para todos también. ¿Sí? Sin que esté cero, pues da cero aquí. Las diagonales, pues todos estos dan cero así, que son todas estas diagonales así. Y si me paro, pues en un valor específico, por ejemplo en este 120, le voy a dar un F2 allí. Y él me va a mostrar qué celdas están trabajando allí. Está trabajando el costo de la hora, que es este de acá, si está bien, por 3, por el factor, que es el que aparece por allá arriba, si está bien. La operación lo está haciendo bien. Sí, entonces en conclusión tenemos, y voy a anotarlo aquí, que con un F4, ojo, con un F4, voy a colocarlo así, con un F4 se ancla toda la celda. Entonces quedaría, por ejemplo, si fuera la celda 1, entonces quedaría símbolo pesos A, símbolo pesos 1. Con dos F4 se ancla el número, déjamelo por ahí, se ancla el número, gracias, se ancla el número que acompaña la letra. Entonces, esa misma celda 1 quedaría A, símbolo pesos, A, quedaría así, A, permítame, A, símbolo pesos, 1, así, con el segundo F4. Con el tercer F4 se ancla la letra de la celda. Entonces A1 quedaría símbolo pesos A1. Y con el cuarto F4 se quita el anclaje o lo fijo, ¿no? Sí, porque realmente uno fija o ancla, ¿no? Uno le llama a eso fijar o anclar de la celda. La celda queda otra vez en su estado original, A1. Estos son los cuatro conceptos allí que se dan pues para lo que es el concepto del anclaje de una celda, ¿no? ¿Sí? Que uno casi siempre lo que hace es anclar parte totalmente de la celda, ¿sí? Pero realmente pues uno puede anclar partes de una celda y a veces se da mucho, ¿no? En algunos procesos que uno sigue debe anclar partes de una celda. Entonces quedaría así. Y pegué la fórmula. Y aquí pues sencillamente lo que hacemos es calcular ya el total de esto aquí. Un autosuma allí y arrastramos esto hacia abajo. Ahorita me le quito esto aquí y arrastramos esta formulita hacia abajo hasta allí y ahí queda ya este ejercicio está aquí o este punto de lo que son los recargos y estos liquidados. Vamos a darle guardar a esto aquí